o responsables. Este programa es presentado por... En Santa Mónica, consultorio veterinario del Dr. Alfredo Cova, garantía total para el bienestar de su mascota. Tecnieléctrico, siempre damos soluciones. Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Muy buenos días, 6:25 minutos de la mañana. Estos son los titulares de la mañana de RCR 750 AM. Hay unos 18 grados en el Valle de Caracas, donde comienza a amanecer. Ustedes todavía no lo pueden ver, pero empiezan ya las luces del amanecer. La noticia más importante del día, sin duda alguna, es la divulgación de un trabajo de Armando.info llamado Los Secretos de Suiza. The Swiss Secrets. Los venezolanos son la nacionalidad con más clientes en el banco Credit Suisse. Este domingo se dio a conocer una nueva investigación periodística basada en los datos de 18.000 cuentas bancarias con fondos de más de 100.000 millones de dólares, es decir, cada cuenta tiene más de $1 millón, en Credit Suisse, una de las principales entidades financieras suizas, el promedio más o menos de 5 millones por cuenta. En el proyecto trabajaron 163 periodistas pertenecientes a 48 medios de 39 países en una investigación colaborativa coordinada por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung y el consorcio global Organized Crime and Corruption Reporting Project. Según se desprende de la muestra obtenida en la filtración, la mayor porción de clientes del Credit Suisse son ciudadanos nacidos en Venezuela o declararon vivir en el país suramericano. Imagínense ustedes, el país más pobre de América Latina tiene la mayor cantidad de ricos en la banca suiza, ¿no? El chiste se cuenta solo. De las 18.000 cuentas, 16% corresponden a ciudadanos que viven en Venezuela, seguidos por los que viven en Egipto, Ucrania y Tailandia, entre un total de 120 nacionalidades destacadas en los datos. Venezuela con 16% de las cuentas. De Venezuela, además de la cantidad de clientes, destacan decenas de nombres relacionados con esquemas de corrupción y con la administración pública, muchos de ellos vinculados al chavismo gobernante desde 1999, que buscaron en Credit Suisse un lugar para guardar sus fortunas. Los datos de la filtración procesados por Armando.info y Efecto Cocuyo revelan que más de 2 docenas de ciudadanos venezolanos vinculados a 4 tramas de corrupción en PDVSA acumularon activos por al menos $273 millones en 25 cuentas abiertas en Credit Suisse entre 2004 y 2015, con fondos provenientes de negociados turbios con la principal empresa del Estado. Mientras esto sucede, la cúpula del régimen de Maduro pide investigar el rol de Álvaro Pulido, principal socio de Alex Saab, según una nota de Alberto News. Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro, cooperó con Estados Unidos durante un año de forma proactiva sobre sus actividades ilícitas y los contratos con el régimen y se iba a entregar a la justicia estadounidense según los documentos judiciales divulgados el pasado miércoles 16 de febrero por la justicia estadounidense. Ante esto, preocupación y pánico en la dictadura de la cúpula de Nicolás Maduro tras divulgarse documentos desclasificados de la DEA donde afirman que Alex Saab fue informante por un año dentro de Estados Unidos. Dentro de la cúpula chavistas se cuestionan y piden investigar si el principal socio de Saab, Álvaro Pulido, alias El Cuchi, estaría dentro de los acuerdos de cooperación con la justicia de Estados Unidos. Ante esto, varios jerarcas del régimen venezolano piden tomar medidas inmediatas contra Pulido. Pulido, quien se encuentra en Venezuela viviendo en un lujoso edificio detrás del Hotel Tamanaco en Caracas, ha reforzado su seguridad y teme que las represalias del régimen de Maduro sean a todo nivel, según fuentes cercanas. De acuerdo con la Fiscalía, el empresario se convirtió en 2018, están hablando obviamente de Saab y no de Pulido, en una fuente confidencial de la DEA durante 12 meses. En ese plazo entregó más de $12 millones conseguidos con sus actividades ilegales a las autoridades estadounidenses, con las que firmó un documento para entregarse y ser juzgado por el caso de blanqueo de dinero. El gobierno de Estados Unidos ofreció una recompensa de hasta $10 millones por información que conduzca al arresto o la condena
del ciudadano colombiano Álvaro Pulido Vargas, socio de Alex Saab, figura cercana al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y acusado por Washington de lavado de dinero. Saab fue extraditado desde Estados Unidos a Estados Unidos desde Cabo Verde, donde permanecía en prisión desde junio de 2020. Permanecía, en Cabo Verde. A través de un comunicado, el Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que la oferta está relacionada con una acusación penal contra Pulido y otros por lavado de dinero en relación con un esquema de soborno extranjero. A partir de 2015, Pulido y otros comenzaron a trabajar para obtener o retener contratos para proporcionar alimentos al pueblo venezolano. Pulido y sus cómplices supuestamente aumentaron el costo de producción de las cajas de alimentos para obtener un beneficio personal de su producción. Dice el texto, el comunicado agrega que a raíz del incremento de dichos costos, los conspiradores pudieron pagar sobornos y comisiones ilícitas a los funcionarios del gobierno venezolano. Yo quiero recomendar a estas alturas, en este momento, un artículo que publicó este fin de semana Laureano Márquez sobre el hecho de cómo al final la corrupción venezolana termina convirtiéndose sencillamente en una fuente de ingresos para el gobierno de Estados Unidos. El artículo está en Runrunes, lo estaba buscando, quizá por eso estaba haciendo una pequeña pausa, lo estaba buscando aquí en el teléfono, y tiene por nombre, ya les voy a decir, lo firma Laureano Márquez. Ya les cuento cómo se llama el artículo en lo que me termine de abrir la pantalla. Mientras la corrupción venezolana arrasa con el país, mientras la corrupción oficial arrasa con Venezuela, las reservas de oro del BCB bajaron un mínimo de 50 años. Aquí les tengo el artículo. Se llama Robar es bueno, de Laureano Márquez. Obviamente no se los voy a leer, porque bueno, no es parte del programa, es un artículo de opinión, pero se los recomiendo encarecidamente. Se llama Robar es bueno y el subtítulo dice: lo robado por el corrupto también es un negocio, sin duda, para el gobierno norteamericano. Reservas de oro del BCB, como les contaba, bajaron un mínimo de 50 años. El valor de las reservas hasta diciembre del año pasado fue de $4.560 millones, 493 millones menos que al cierre de 2020. Las reservas de oro que se encuentran en el Banco Central de Venezuela, ubicado en Caracas, tienen un mínimo de 50 años, pues cayeron 7 toneladas el año pasado, según los estados financieros publicados por el banco el martes 15 de febrero. Por cierto, se vendieron en total opacidad y uno no tiene ni idea de a quién, ni en qué condiciones, a qué precios, etcétera. Entonces, bueno, uno puede decir que esto es una nueva operación en la cual, pues, seguramente habrá involucrada alguna comisión para algunas personas. La cantidad de lingotes de oro en las bóvedas del BCB cayó un equivalente de 79 toneladas frente a las 86 toneladas equivalentes a finales de 2020. Miembros del gobierno no han detallado cuál fue el destino del oro que en el pasado se ha utilizado para ayudar a las finanzas nacionales en medio de la prolongada crisis económica y social, dice la nota del Pitazo. Leyendo, el valor de las reservas hasta diciembre del año pasado fue de $4.560 millones, 493 millones menos que al cierre de 2020 en medio de una caída de los precios de oro. Publicó Reuters. El precio promedio del oro, según estimaciones del banco, fue de $1.799,48 por onza Troy en 2021, frente a los $1.833,76 por onza Troy en 2020. Sigo leyendo informaciones. Terremoto político en varios partidos. Más de 100 activistas renunciaron al partido político Voluntad Popular. La decisión obedeció a que durante mucho tiempo se suscitaron diversos irrespetos, desconocimientos y segregación a liderazgos políticos y sociales que durante años trabajaron a pesar del silencio cómplice de la dirección nacional de dicha organización. Caramba, qué frase tan dura, ¿no? La del silencio cómplice. Más de 100 dirigentes regionales y activistas de Voluntad de Caracas anunciaron este sábado su renuncia al partido opositor venezolano Voluntad Popular, que lidera Leopoldo López y en el que ha hecho buena parte de su carrera Juan Guaidó, informó el ex coordinador de los activistas en la capital, Javier González.
Según explicó González, citado en un comunicado difundido por el grupo, la decisión obedeció a que durante mucho tiempo se suscitaron diversos irrespetos, desconocimientos y segregación a liderazgos políticos y sociales que durante años trabajaron a pesar del silencio cómplice de la Dirección Nacional de dicha organización. Indicó que para el grupo hubo una desviación de los valores y enunciados de Voluntad Popular. Aseguró que ese es el principal motivo de la renuncia de más de 100 dirigentes regionales, parroquiales y activistas. Siempre han existido vicios internos con los que hemos luchado, sin embargo llegamos al punto en el que no podemos seguir tolerando el régimen de arbitrariedades y malas prácticas en el que se ha convertido el día a día del partido, así lo comentó González de acuerdo a la nota de prensa. No obstante, el grupo reconoció a dirigentes y activistas honestos y comprometidos con el cambio democrático que aún militan en la organización política opositora. Nuestro compromiso con la democracia y el país nos ha llevado a ser perseguidos, agredidos y amenazados, pero aquí seguimos luchando por la libertad y el cambio necesario. BP es dirigido por el opositor Leopoldo López, quien se encuentra exiliado en España desde finales de octubre de 2020. Y no solo hay crisis en Voluntad Popular, también hay una crisis en Avanzada Progresista. ¿Se acuerdan del tuit que yo les leía la semana pasada que habían borrado Henry Falcón y después lo había sustituido? Bueno, ahora hay una crisis en Avanzada Progresista. Acusan a Henry Falcón de generar la división del partido y lo acusan Luis Augusto Romero, alias Pillete. Él hizo una serie de televisión cuando era niño en RCTV, era un actor infantil y su personaje era Pillete, no os malinterpreten. Y otras personas de Avanzada Progresista que están acusando a Henry Falcón de querer dividir el partido. Falcón había anunciado un proceso para la actualización estatutaria, a la renovación, modernización y relegitimación de autoridades. Sin embargo, en una carta dirigida al vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Márquez, Romero acusó a Falcón de llamar a una asamblea írrita y espuria, dado que no existe ningún registro de la militancia que pueda votar para elegir a los miembros de la pretendida Asamblea Nacional. No se sabe a ciencia cierta quiénes eligen y quiénes pueden ser elegidos para integrar la susodicha Asamblea Nacional. A pesar de los cuestionamientos de sus hasta ahora compañeros de partido, Henry Falcón ha redoblado sus apuestas asegurando que nada ni nadie nos detendrá. A través de su cuenta en Twitter informó el sábado que se reunió con secretarios generales de AP de 17 estados, con quienes aprobó convocar a Asamblea Nacional, revisión estatutaria, renovación y elección de dirección nacional y ratificación de equipos estadales. Frente a esto, el secretario político y miembro del Comité Ejecutivo Nacional del partido, Eduardo Centey, aseguró que se consuma más la división de Avanzada Progresista. Personaje Eduardo Centella, explicó que de 9 miembros del CEN, 7 respaldan a Romero, mientras que Falcón cuenta con el apoyo de 17 secretarios regionales. Por un lado está Henry Falcón, que dice tener poderes extraordinarios para designar y destituir secretarios generales regionales y convocar una asamblea o conferencia nacional, y además alega tener poder ilimitado para autorizar a su vez a los secretarios generales regionales para nombrar a dedo los integrantes de una asamblea o conferencia nacional que va a reformar los estatutos y nombrar al nuevo Comité Ejecutivo Nacional. Ese poder ilimitado que Henry Falcón dice tener le fue otorgado en un acto nulo e ineficaz por Juan José Molina, que se fue del partido hace 5 años y vive en el exterior, y por Osvaldo Rojas, que renunció a toda vinculación, militancia de Avanzada Progresista, denunció Centey. Y así están las cosas en Avanzada Popular, Avanzada Progresista, así están las cosas en Voluntad Popular. Mientras tanto, en el país real, en Mérida, un derrumbe provocado por las lluvias dejó una niña fallecida y otras 2 niñas heridas. Una niña de 13 años, dice la nota de nuestro querido corresponsal Jade Delgado, nuestro querido reportero Jade Delgado. Una niña de 13 años de edad falleció y otras 2 menores resultaron heridas por un derrumbe que afectó varias viviendas en el estado Mérida tras fuertes lluvias registradas este domingo. El lamentable suceso ocurrió en el sector La Coromoto, municipio Alberto Adriani de la entidad andina, donde el deslizamiento de tierra causó daños a la vivienda de la víctima mortal. Por su parte, las heridas fueron trasladadas al Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes y a ULA de la Universidad de la ciudad de Mérida.
Hasta el momento se conoce que las 2 niñas lesionadas presentaron heridas graves, ya que el talud cayó encima de la casa cuando dormían y los sedimentos las golpearon. Las lluvias han generado estragos en el municipio Alberto Adriani y varias carreteras han colapsado como consecuencia de los derrumbes. Otra nota del País Real: pescadores de Falcón anclan sus embarcaciones por falta de combustible. A los pescadores solo les otorgan 120 litros mensuales que les alcanzan para un día de trabajo. En la bahía de Punta Cardón quedan 250 embarcaciones activas de 400 que hay. Esto ante la falta de motores y daños que no pueden reparar sin apoyo económico. Y cuando ustedes se pregunten por qué están pagando 8 y 10 dólares por un kilo de pescado, si tienen la dicha de poder comer pescado, bueno, esta es una de las razones. Pescadores de Punta Cardón y Río Seco en el estado Falcón anclaron sus embarcaciones a orillas de sus playas este sábado 19 de febrero para exigir la regulación del combustible a una cuota razonable que les ayude a cumplir sus faenas diarias y no morir de hambre. En Punta Cardón son unas 4.000 personas afectadas, distribuidas en 4 consejos de pescadores que están en todo el eje costero y que viven de la pesca artesanal, la cual cumplen en 250 embarcaciones que están operativas de las 400 que existen. Las demás están paradas por falta de motores y mantenimientos mayores que no pueden hacer sin apoyo económico. Y esto es, como se acuerdan cuando Chávez decía, eso es puro socialismo, puro socialismo. Bueno, esto es puro socialismo. Hombres del mar que viven frente al mar, pero que no pueden vivir del mar porque el sistema económico se los impide. Y para cerrar este bloque, más información del País Real. Visitantes del Ávila sufrieron suspensión eléctrica en las cabinas del teleférico de Caracas. Esto fue anoche. Momentos de terror e incertidumbre hasta pasada la medianoche vivió la gente que venía bajando del teleférico a esa hora. Usuarios de al menos 4 cabinas del teleférico de Caracas quedaron suspendidos por más de 40 minutos durante el trayecto entre el Ávila y la estación en Caracas la noche de este domingo. Al parecer se trató de una avería eléctrica que ocasionó la paralización de las cabinas durante el descenso. Se reporta que más temprano habría ocurrido una falla en las bombas del motor principal. La información fue dada a conocer a través de las redes sociales por periodistas y usuarios del servicio. El hecho se registró cerca de las 9 de la noche y los pasajeros fueron evacuados tras reactivarse el servicio unos 40 minutos después. Consecuencia del elevado flujo de visitantes al Ávila el domingo, varias personas permanecían a la espera de poder bajar desde la montaña. Y otra información que realmente es insólita, nuestra insólita Venezuela. Sentencia del TCJ citó como referencia una publicación antisemita que usaba Hitler. No se pierdan esto, porque esto es una cosa de loco. El magistrado chavista Iván Darío Bastardo Flores, presidente de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, citó una publicación antisemita como referencia en una sentencia emitida el pasado 10 de febrero de 2022. Se trata de un apócrifo, por cierto, esto no lo dice la nota de Monitoreamos, pero es un apócrifo, es un libro sin autor, es un libro que se usó además a comienzos del siglo XX, finales del siglo XIX, para incidir, para desprestigiar a los judíos. Se trata de los protocolos de los sabios de Sion, publicados por primera vez a comienzos del siglo XX con el objetivo de justificar las masacres contra las comunidades judías en la Rusia zarista, y que a lo largo de la historia ha sido utilizado por diversos grupos e individuos para promover el odio en contra de los judíos. Los protocolos de los sabios de Sion ha sido el panfleto antisemita más usado en el último siglo para achacar a los judíos una especie de conspiración secreta para apoderarse del mundo, y fue usado por Hitler para inculcar en la población alemana un odio profundo hacia los judíos, habiendo sido utilizados como libros de texto en las escuelas del Reich, denunciaron en la Confederación de Asociaciones Israelitas de Caracas, la Unión Israelita de Caracas y la Asociación Israelita de Venezuela, en una carta conjunta enviada al magistrado Bastardo Flores, en la que manifiestan su estupefacción y alarma. Las agrupaciones israelíes advirtieron que este panfleto antisemita se sigue usando hoy en día por grupos del Islam radical y o por grupos neonazis y de extrema derecha, a sabiendas de que es una burda falsificación con el objeto de seguir propagando la judeofobia a nivel global. Por ello exhortaron al magistrado a girar instrucciones para que ningún tribunal de la República, del grado o nivel que sea, y mucho menos en alguna de las salas de la máxima instancia judicial de la República Bolivariana de Venezuela, utilicen parte del referido texto o extraigan ideas del mismo a los fines de proteger los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico, tal como lo establece la Constitución. A mí me gustaría saber, porque esta nota
No lo dice el expediente 221-000334. Hay que buscarlo para ver para qué utilizó Iván Darío Bastardo en los protocolos de los sabios de Sion como referencia en una sentencia judicial. En todo caso, si no denota antisemitismo, porque yo no creo que denote antisemitismo, por lo menos explícito, del magistrado Bastardo, lo que sí denota es pues una enorme ignorancia. 6:44 minutos, titulares de la mañana, RCR 750M, Jaime Nestares en la dirección de la estación, Néstor Tovar en los controles, quien les habla, Pedro García Otero. Hacemos este programa que llega a ustedes como cortesía de Tecnohospitalaria. Innovamos para servirle, de Tecnieléctrico, siempre dando soluciones, del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, garantía integral para el bienestar de su mascota. Y continuamos con las informaciones, información de la diáspora. Información terrible de la diáspora. Madre del bebé venezolano asesinado fue detenida por la policía de Trinidad y Tobago. Darielvis Saravia habría sido detenida por la policía de Trinidad y Tobago tras haber sido dada de alta mientras ocurría. Además, la detuvieron mientras ocurría el entierro de su hijo Yaelvis Santoyo este 18 de febrero. Qué horror tenemos que vivir los venezolanos fuera del país, de verdad. Y lo de Trinidad y Tobago, lo de las autoridades de Trinidad y Tobago es realmente para una denuncia por crímenes de lesa humanidad. El padre del niño asesinado por la Guardia Costera de Trinidad y Tobago, Yermi Santoyo, denunció a través de un video difundido en redes sociales que la policía de ese país detuvo a la madre del niño, Darielvis Saravia, cuando fue dada de alta este 18 de febrero. Mi esposa me llamó para decirme que la dieron de alta y fue detenida por la policía de Trinidad. No dan razón de si la están investigando, la tienen presa. Para mí eso fue cuadrado porque estoy en el funeral de mi hijo y ella me llama para decirme que la van a dar de alta. Eso me tiene preocupado. Hago un llamado a las autoridades, manifestó Santoyo. Y claro, parece muy obvio que es para que ella no denuncie, ¿no? Saravia estaba recluida en el Sangre Grande Hospital desde el pasado 6 de febrero, luego de haber recibido un disparo entre el seno y la clavícula y haber sido intervenida quirúrgicamente. Este 18 de febrero, cuando Santoyo estaba realizando el sepelio de su hija Yaelvis Santoyo, de su hijo Yaelvis Santoyo, recibió la llamada de su esposa. Hasta la publicación de esta nota se conocía cuál era el paradero de la mujer, y luego de eso yo busqué por ahí, no vi más nada sobre este tema. Mientras tanto, Chile detuvo y pretende deportar a una familia venezolana con un bebé de 1 año y con síndrome de Down, y no sé por qué la nota de Monitoreamos no me abre. Tengo otra nota aquí que dice que denuncian que niño venezolano con síndrome de Down detenido en Chile sufrió maltratos, pero vamos a leer primero esta. Chile planea deportar a familia venezolana con un bebé y un niño con síndrome de Down. Una familia venezolana con 2 hijos, uno de ellos de 8 años de edad con síndrome de Down y un bebé de 1 año, fue detenida por funcionarios chilenos cuando cruzaban la frontera entre Bolivia y Chile por Colchane. Así lo denunciaron este sábado organizaciones de la sociedad civil como el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, que hicieron un llamado urgente al presidente Sebastián Piñera, al presidente electo Gabriel Boric y a la próxima canciller de Chile, Antonio Urrejola, para que sean liberados. La familia está en un centro de detención y les hicieron proceso de deportación. Les dice que están esperando que lleguen más personas para completar un avión para deportar a Venezuela. No les han dejado solicitar refugio, alegando que no tienen derecho a hacerlo porque entraron de manera irregular al país. Y la otra nota, como les decía sobre este tema, pues denuncian que el niño venezolano con síndrome de Down detenido en Chile sufrió maltratos. Funcionarios gritaron en repetidas ocasiones a la familia, pese a haber sido advertidos de la condición del niño especial, quien ahora presenta ansiedad y miedo. Ningún estado de emergencia puede justificar maltrato a un niño que tiene una condición, denunció el Centro de Derechos Humanos de la UCAP. Solo les pido que recuerden en este momento, a las 6:48 minutos de la mañana, la primera noticia que leí esta mañana, la de que no hay ricos más ricos en el mundo que los que tienen los venezolanos que tienen cuentas en el Credit Suisse, que la mayor parte de los extranjeros que tienen cuentas en el Credit Suisse son venezolanos, y que, como dice la nota de Armando.info, la mayoría de esas cuentas y de esos nombres están ligados a casos de corrupción en PDVSA. Mientras unos mueren en las fronteras de toda América, otros disfrutan de sus cuentas suizas. Y aquí, por cierto, nadie los investiga, ¿no? Guaidó pedirá a la OEA investigación imparcial sobre el asesinato de bebé venezolano en Trinidad y Tobago.
El líder opositor Juan Guaidó pedirá en la Organización de Estados Americanos una investigación imparcial sobre el asesinato del bebé que murió en los brazos de su madre tras ser baleado por la Guardia Costera de Trinidad y Tobago, informó este viernes Orlando Viera Blanco. Guaidó acudirá a la Comisión de Derechos Humanos de la OEA para solicitar una investigación imparcial sobre muerte de niño venezolano por proyectil de guardacostas de Trinidad y Tobago. Este lamentable hecho no puede quedar impune, escribió Viera Blanco en su cuenta de Twitter. En tanto, más corrupción chavista, más corrupción del régimen. Detenido concejal chavista por contrabando de combustible en Portuguesa. La policía del Estado portuguesa detuvo este viernes a un concejal chavista por el municipio Páez, Juan de Dios Castillo. Las autoridades indicaron que sobre el dirigente había una orden de aprehensión, puesto que estaría implicado en contrabando de combustible. El Servicio de Investigación Penal de la Policía del Estado portuguesa realizó el procedimiento a las 3:30 de la tarde en un motel de Araure. Según informaron El Pitazo, una llamada anónima al comando policial alertó que Castillo estaba alojado en ese establecimiento. El Tribunal de Primera Instancia, en funciones de control con competencia en delitos económicos de Acarigua, emitió la orden de aprehensión en contra de Castillo el 8 de febrero. Por lo tanto, los agentes procedieron a su detención este viernes. La franelita de Maduro y la gorrita del 4F. Y en Bolívar, detenido subsecretario de Seguridad y 14 policías por presuntos delitos de corrupción. Con la orden de aprehensión. La orden de aprehensión fue emitida por el Tribunal Penal de Primera Instancia del Estado Bolívar. Con los recientes arrestos asciende a 19 la cifra de oficiales de la Policía Regional que están enfrentando procesos judiciales por distintos delitos. El director del despacho no habló oficialmente de los arrestos. Los nombres de los detenidos son Osvaldo José Ramos, Jorge Luis Oliveros, José Gregorio Hernández Núñez, Luis Enrique Perdomo, Gerardo José Freire Martínez, Jonathan José Morey, Petra Isabel Rosales, Carlos Alberto Doble Contreras, Marco Antonio González, Iván Eduardo Hernández, José Gregorio López, Girón José Marcano, Neomar Jesús Crespo Vallenilla, José Zamora Llanes y Wilmer Rafael Chaurán Aray, quien es funcionario militar y era subsecretario de Seguridad de la institución. Estos funcionarios han sido acusados de corrupción, narcotráfico y mafias de gasolina. 6:51 minutos de la mañana, 3 titulares internacionales. Purito titular porque ya se nos acaba el programa. Vladimir Putin y Emmanuel Macron acordaron trabajar para lograr un cese al fuego en Ucrania. El presidente ruso le aseguró al mandatario francés que las tropas se retirarán de Bielorrusia cuando terminen las maniobras conjuntas que inicialmente iban a finalizar este domingo, pero adivinen, fueron extendidas. Mientras tanto, Joe Biden pone una condición para reunirse con Vladimir Putin cara a cara. Y esa condición es que este no invada Ucrania, dijo este domingo la Casa Blanca. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, subrayó sin embargo en un comunicado que ahora mismo Rusia parece seguir con los preparativos para lanzar muy pronto un ataque a gran escala contra Ucrania. Y en Colombia, el ELN habría decretado paro armado en toda Colombia, algo que no se veía desde la década de los 90. Un comunicado que ha circulado por las redes sociales indica que el Ejército de Liberación Nacional decreta 3 días de paro armado. Esto significa, según el texto, que se paralizará el transporte y el comercio en todo el territorio colombiano. Son las 52 minutos. Vamos con un momento de publicidad. Quiero hablarles del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova en Santa Mónica, porque son más de 30 años atendiendo animales, desde peces silvestres hasta mascotas. Póngalos en las manos del doctor Alfredo Cova, que les ofrece atención nutricional, cirugías electivas, odontología veterinaria, laboratorio clínico, por supuesto, peluquería canina para los peluditos, para los consentidos de la casa. Búsquenos en las redes sociales como @DR Alfredo Cova o llame al 0414-127-7947 o al 0212-661-1546. Avenida Arturo Michelén, entre calles Manuel Díaz y Damaso Villalba. Consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, garantía integral para el bienestar de su mascota. Hablarles también de www.tecnohospitalaria.com, porque somos el nombre propio. El nombre más conocido en Venezuela en insumos y mobiliario médico para clínicas odontológicas, para clínicas estéticas, para clínicas
clínicas médicas también, para médicos, también para pacientes. Todo lo tenemos en www.tecnohospitalaria.com y a través de nuestra página web usted puede realizar todas sus consultas y hasta hacer su pedido con delivery o pick-up. También tenemos en este momento el concentrador de oxígeno marca Dynarex, el mejor del mercado, con concentración de 93% de oxígeno hasta con 5 litros de oxígeno por minuto. Estas son unas prestaciones que ningún otro concentrador de oxígeno ofrece, especial para pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica o con casos severos de COVID-19. 0212-919-9549, @Tecnohospitalaria, porque en Tecnohospitalaria innovamos para servirle y tenemos todo lo que usted necesita para combatir el COVID-19. Y también hablarles de Tecni Eléctrico, porque para reparar decodificadores, equipos de sonido, microondas, televisores, todo puede volver a funcionar si usted lo pone en las manos de nuestros técnicos competentes que le ofrecen revisión sin costo, garantía sobre el trabajo, respaldo de una empresa y los repuestos que ya no tendrá que andar sabaneando por allí. Llámenos al 0412-806-2591, 0412-806-2591. Síganos en Instagram como @Tecnieléctrico, donde siempre damos soluciones. Casos de coronavirus, 606 nuevos casos, según la cuenta del Ministerio de Comunicación e Información, y el plan de vuelo, ¿no?, de los fallecidos. 11 nuevos fallecidos, dijo Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva. La alcaldía de Baruta aseguró que algunos afectados por el incendio de Cinecittà ya fueron indemnizados. Darwin González, alcalde del municipio de Baruta, afirmó que un número importante de los afectados por el incendio de Cinecittà ya fueron indemnizados y compensados. González argumentó que el director de su despacho ha sido un intermediador entre los vecinos del edificio afectado, el Riverside, y los locales aledaños con el equipo legal de Cinecittà. De tal manera, apuntó en una entrevista para el programa Primera Página de Globovisión, que continuarán apoyando a los vecinos hasta lograr indemnizar completamente a los afectados. Yo no tengo muy claro cómo se indemniza, ¿verdad? ¿Cómo se indemniza a una persona que lo perdió todo, pues? Si usted perdió todo, la indemnización es muy difícil, porque además no es solo un bien, pues tu casa no es solo un bien. Tu casa es tu vida, tu casa es tus adornos, tu casa es tus recuerdos, tu casa es tus querencias, tantas cosas, ¿verdad? ¿Cómo se calcula una indemnización para eso? Es complicado. Militares y policías volvieron a instalarse en José Félix Rivas luego de una protesta. Vecinos de esta zona de Petare manifestaron el viernes contra presuntos abusos policiales, mientras una fuente policial indicó que en la manifestación se infiltraron delincuentes. Lugareños detallaron que el sábado regresaron con una tanqueta. Esta información a mí me sorprendió, y me sorprendió la que sigue, quiero decirles, me sorprendió, porque lo que me sorprende es cuánta gente justifica la violencia, ¿no? Influencers, bueno, más allá de que estos tipos sean unos pesados, pero lo que a mí me sorprendió es cuánta gente lo justifica en las redes sociales. Influencers hicieron los chistositos y casi salen apuñalados en pleno centro de Caracas. Y fíjense ustedes que hasta La Patilla, de alguna manera, tiene un titular un poco justificatorio, ¿no?, de la violencia. Las redes sociales explotaron luego de que dos influencers intentaran gastarle una broma pesada a una persona en el pleno centro de Caracas y por poco fueron apuñalados. Mediante un video compartido a través de la red social Twitter por el periodista Jesús Medina, se observa a los presuntos creadores de contenido quitándole un refresco a una persona que se encontraba sentada comiendo en un banco. Este reaccionó de forma inmediata confrontando a los muchachos, quienes al tomar el envase lo abrieron y uno le preguntó al otro si quería tomar de la gaseosa. Mano, ¿cuál es el abuso? Causa, replicó el civil, quien encargó a los muchachos. Acto siguiente sacó un cuchillo y los amenazó con apuñalarlos. La tensión se relajó cuando los influencers le dijeron que lo sucedido era una broma, pero ni fue una broma de buen gusto de parte de los muchachos, sobre todo sabiendo lo que le cuesta a la gente comprarse la comida ahorita, y mucho menos de parte del tipo que por un refresco es capaz de meterle de por lo menos sacar un cuchillo delante de alguien, ¿no? Esto recuerda esos incidentes de tránsito en los que uno le saca una pistola a otro. Bueno, terrible la violencia que vivimos los venezolanos. Y para cerrar, esto es una muestra de la terrible violencia que vivimos los venezolanos. Delincuentes asesinan a policía y su esposa frente a un CDI. El funcionario de la policía de Carabobo y su esposa llegaron al ambulatorio en busca de atención para la mujer cuando fueron abordados por un hombre que los golpeó, disparó en reiteradas oportunidades
y además los despojó de sus pertenencias. De acuerdo con fuentes vinculadas a cuerpos policiales, el funcionario identificado como Alexander Quintana acudió al centro de salud en busca de atención para su esposa. Los sujetos se retiraron del sitio en una moto que presentó fallas y que, de acuerdo con versiones policiales, era el vehículo donde se transportaba Quintana. Quintana y su acompañante quedaron tendidos en el pavimento sin vida. Terrible, terrible. 6:59 minutos, que este día sea lo que ustedes esperan de él. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por... En Santa Mónica, consultorio veterinario del Dr. Alfredo Cova, garantía total para el bienestar de su mascota. Tecnieléctrico, siempre, siempre damos soluciones. Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. RCR 700